Amigos de la Fórmula 1 y sobre todo amigas de la Fórmula 1. Vuelve la cita con Terraza Stampa y esta noche un invitado muy especial, un amigo, me gustaría decir, aquí cerca de mí tenemos a don Pedro Martínez de la Rosa. Buenas tardes. Muy buenas, Alex. Aquí estamos. ¿Cómo estamos, primero de todo? Pues muy bien, ya muy contento de que poco a poco estamos todos volviendo a la normalidad, desconfinados y con ganas de realmente de volver a la normalidad de verdad, ¿no? Que, y sobre todo desde un punto de vista de carreras, porque lo que sí que está claro es que este confinamiento no solo ha sido duro porque hemos estado en casa, ha sido especialmente duro porque no hemos tenido carreras para ver o para disfrutar o para comentar, ¿no? O sea, ha sido terrible. Van a ser prácticamente 7 meses porque la primera en Austria a principio de julio ya nos dejarán este hueco que hemos llenado solo con los tests, después parón para todos y claro, este año va a ser un poco particular, pero de esto hablaremos un poco más adelante. Primero de todo, me gustaría preguntar de tu primera etapa como piloto, tu exordio y también tu etapa en Japón. Nipponichi, ¿no? Tu Sí. apodo. Bueno, a ver, no sé por dónde quieres empezar, Alex, porque, o sea, he corrido tantas categorías en tantos países y durante tantos años que, a ver, podemos empezar. Vamos a ver un breve resumen y la etapa que más te ha gustado. Yo creo Japón, porque Japón siempre suele traer cosas interesantes para quien puede estar por ahí. Sí. Bueno, para mí hay dos etapas muy importantes que son críticas. Es una, la que yo me inicio en el mundo del circuito, no del karting, o sea, el salto del karting a los circuitos, porque ese salto para un piloto es muy importante y solo lo consigo dar gracias a que la Federación Española de Automovilismo, en ese año, con Carlos Gracia de presidente, beca a unos chavalines jóvenes que veníamos del karting, prometedores, y gracias a ese programa ellos me patrocinan en mis primeros años en circuito. Y digo que es una etapa muy bonita porque saltar de un kart a un monoplaza es diferente, es interesante, pero sobre todo porque sin esa ayuda, sin esa beca, yo me hubiese quedado por el camino 100%. Por lo tanto, estoy eternamente agradecido a la Federación Española a los programas de becas que hacen sobre los chavalines jóvenes de esa época y los que ahora hacen también con el Racing for Spain, la federación, ¿no? O sea que gracias a estas ayudas yo pude llegar a la Fórmula 1. O sea, no lo olvidaré nunca y estoy muy agradecido. Y luego la etapa de Japón, como tú decías, Alex, porque fue un momento que la jugada me salió muy bien, ¿no? Pero tengo que decir que detrás de esa decisión hubieron muchas noches llorando en Gotemba, en Japón, diciendo qué demonios he hecho viniendo aquí, si podía estar en Barcelona, estudiando en la universidad con mis amigos y disfrutando de una vida mucho más sin sobresaltos, ¿no? O sea que hubieron muchas dudas, pero al final hay una cosa muy importante en la vida y es que cuando tú tienes posibilidad de escoger, te genera muchas dudas, ¿no? Pero cuando tú no tienes posibilidad de escoger porque es eso o te vas a casa, al final te simplifica mucho las cosas y te hace tener una determinación que si puedes escoger a veces te pierdes en las posibilidades, ¿no? Que es uno de los problemas que yo no tuve, porque o me iba a Japón o me quedaba sin competir. Nos habíamos quedado sin patrocinio, la Federación Española ya había hecho todo lo imposible para llevarme ahí hasta la Fórmula 3 y había que volar solo. ¿Y quién fue el artífice, la persona o el apoyo que ha tenido para que acabases en Japón? ¿Tuviste En alguien? Japón, para mí una persona muy importante, bueno, como siempre hay muchas, ¿no? Pero Claro. primero que haya un equipo que te quiera, que eso ya es muy complicado, que cuando me llega la oferta de irme a Japón, recuerdo que me llaman por teléfono, olvidaros, no había teléfono móvil, obviamente, año 94 me llaman en noviembre y cuando me preguntan por teléfono que cuánto querría cobrar, ¿no? ¿Cuánto querría cobrar por ir a competir en Fórmula 3 en Japón? Y en ese momento pensé, o el japonés habla muy mal el inglés
o Algo yo no lo he extraño entendido bien. había, o algo extraño había, porque ya hablar primero de dinero sonaba Sí, extraño. normalmente te decían, mira, la temporada cuesta tanto y tienes que aportar con patrocinadores tanto, ¿no? Entonces, cuando me dicen, ¿cuánto quieres cobrar? Yo me quedé en blanco y tuve una salida bastante buena para, para lo cortado que me quedé, es decir, lo mismo que el piloto del año pasado. Entonces dije esto y fue la primera vez en mi vida que yo cobro un salario modesto, obviamente, pero que en vez de tener que pagar para correr, cobro para competir. Y eso es algo que, por eso digo que es un cambio de filosofía y soy por primera vez un piloto profesional. Y estamos hablando del año 95. O sea que ese es un momento muy importante. Y luego, pese a todo, me sigue dando un poco de vértigo irme a Japón, porque yo todavía confío en el año final del 94 que me va a salir algo en Europa para competir. Y la persona que me dice, no seas tonto, hazlo, y que para mí tuvo mucha importancia, fue la que ahora es mi mujer, pero en esa época era mi novia y una persona bueno, que me ayudó mucho a enfrentarme a la realidad, ¿no? Que si no me iba, me quedaba por el camino. Por lo tanto, gracias a Reyes, ¿no? Que es mi mujer. ¿Se fue también ella contigo o se quedó en España? Sí, bueno, hicimos un mix, ¿no? Un mix porque ella estaba trabajando, fue un poco, pero bien, sí, o sea, a la mínima que podía cogía un avión, venía a mí, se pateaba medio mundo para ver una carrera o para estar conmigo y eso, claro, hay que tener en cuenta que en esa época, bueno, primero, yo no tenía dinero para ir y venir, ¿no? Como hacen ahora los pilotos, pero es que tampoco era común en esa época. Cuando tú ibas a correr un campeonato, había muchos más entrenos. Y entre carrera y carrera tenías muchísimas jornadas de entrenamiento, con lo que estabas mucho más activo. No podías ir, no, ahora me voy a Europa, ahora vuelvo. No, eso no tenía sentido. Hoy en día los pilotos compiten por todo el mundo o en Japón, pero viven en Europa o en su casa, ¿no? Hay muchísimos ejemplos. En esa época era diferente. Ahora los entrenamientos que hacen los pilotos se han reducido tanto que es mucho más factible ir y venir de Europa. ¿Y cómo era la atención del público, de la gente hacia ti o en general hacia esas carreras que había ahí en Japón? La afición de Japón es espectacular. O sea, la gente, la pasión con la que vive las carreras. O sea, yo recuerdo muchos fines de semana, sobre todo en Gran Turismo, en GT, porque ahí la gente, los aficionados que saben muchísimo de competición, ellos no son fans o sea, de Pedro de la Rosa o de Ralf Schumacher cuando corría ahí o de Hoshino, ¿no? Que también era un pedazo de crack, o Masanori Sekilla, que era mi compañero de equipo en el Toyota Team Toms, y ganador de Le Mans, las 24 horas en el año 94, me parece. Ellos eran de Toyota, de Nissan, de Honda, ¿no? Eran los aficionados de toda la vida. Si tú te comprabas un Honda o tu padre tenía un Honda, tú te ibas a comprar un Honda toda tu vida, ¿no? Y vas a soportar o a ser un fan de la marca. Y eso es muy importante. Pero los espectadores en una carrera de Gran Turismo, por ejemplo, un sábado después de clasificación, cuando nos íbamos al hotel, yo recuerdo ver unas colas increíbles de coches para entrar al circuito. Y yo me acuerdo que la primera vez le dije a uno del equipo, le dije, oye, pero ¿qué hace esta gente ahora? Si esto ya ha acabado hasta mañana. Y me dice, no, están esperando a ser los primeros en el domingo por la mañana en entrar en el circuito para escoger su mejor spot o su mejor zona del circuito de Fuji, de Suzuka, de Sugo, de donde íbamos a correr, ¿no? O sea que, wow, eso en Europa no lo he visto nunca. Por lo tanto, eso ya te indica un poco su grado de pasión, cómo les gusta, además, qué gran respeto tienen por los pilotos extranjeros, los gaijin, ¿no? Que nos llamaban, los que vienen de fuera, comparado con los japoneses, te tenían un respeto total, ¿no? Y eso era muy bonito de ver, muy bonito, les tengo muchísimo cariño. Y bueno, es que pasé 3 años en Japón, pero 3 años que salvo una semana en agosto que me podía escapar, etcétera, y Navidad estaba 100% del tiempo ahí. Así que tienes un japonés fluente, hablas tranquilamente, ¿no? Bueno, ahí, ¿sabes, Alex? El problema de esto es que todos los extranjeros, pilotos extranjeros que íbamos ahí, solo aprendieron japonés los que tenían novia japonesa. O sea, todos los que éramos tíos Imagino. serios,
como yo, acabamos chapurreando inglés con ellos, ¿no? Pero bueno, sí, algo sí que aprendimos, obviamente, pero Si muy no, poco, muy poco. son esos países donde el idioma es imposible o el inglés, o si no, hay que meterte de lleno Hay que meterse. O sea, y lo que sí que, por ejemplo, mi nombre aprendí que intenté que ellos aprendieran a decir Pedro de la Rosa, pero fue imposible y de hecho mi nombre, o sea, ellos como construyen las palabras por sílabas, me llamaban Pedoro de la Losa. Entonces, a la loza. esto puede sonar una broma, pero después de 3 años en Japón, cuando llegas un invierno ya de vuelta a Suzuka, estrenas tu coche y te encuentras que te han escrito de la Losa con L en vez de R, dices, hombre, llevo 3 años en el mismo equipo, ¿no? Esperaba que me No, pusieseis claro. bien el nombre, pero bueno, son cosas solo pueden ocurrir en Japón y por su fonética, ¿no? Por la manera de escribir. Y además te adelantaste a un tal Fernando en el sentido, un campeonato GT parecido al WEC con Toyota. Y después vimos hace un par de años Fernando y Toyota ganar el Le Mans. Así que los españoles con Toyota en particular tenéis un cariño especial. Yo tengo muchísimo cariño a Toyota porque es que ellos me dieron la oportunidad de ir a Japón. O sea, yo cuando voy a correr Fórmula 3 es porque el equipo TOMS Toyota me llama y luego además corro Gran Turismo GT con ellos. Lo que ocurre es que el campeonato que yo corro es el Super GT de ahora, Claro. pero no tiene nada que ver con el WEC, ¿no? El WEC son No, coches claro, pero muchísimo diferente a la más. Fórmula 1 es algo Sí, donde hay GT. ojalá hubiese dado el salto, ¿no? del Super GT al WEC con Toyota, pero bueno, ya me pilla un poco mayor esto. Pero próximamente, ¿por qué no? Un equipo Gené Alonso de la Rosa, con tíos que han ganado en Le Mans y en otro sitio, sería un posible, ¿no? Yo creo que un piloto, la gente me dice, oye, pero ¿te has retirado o no te has retirado? No es la pregunta que yo digo. Yo creo que un piloto, yo nunca he comunicado que me he retirado, porque creo que un piloto, yo creo que nace y muere piloto. Y entonces, si yo un día me llaman para hacer una carrera, algo como, bueno, el año pasado hicimos las 24 horas de karting de Dubái, ¿no? También es una carrera divertida. Siempre que me llaman, si hay un proyecto interesante con un coche y un equipo que me lo puedo pasar bien, y pues voy a decir que sí. Entonces, por eso digo, retirado, no. No, porque yo creo Estoy, también, como tú, muchos, Fernando primero, tenéis físico, tenéis gana, tenéis posibilidad, ¿por qué no? Hasta que nos quiten la licencia o algo. Alex, a la que puedo me monto en un car y, o sea, y entreno todo lo que puedo, poco, pero entreno. Y ahora, por ejemplo, me duele la espalda un montón porque el otro día, después del confinamiento, me puse a rodar con un car y todavía estoy con agujetas, pero eso es Pedro de la Rosa, ¿no? Que, o sea, no soy como el típico futbolista que se retira y de repente pues, pierde la forma y lo ves que no quieren jugar a fútbol nunca más. O sea, la diferencia del piloto es que o sea, uno no se retira, lo retiran, por desgracia, ¿no? Entonces, hay que luchar contra eso también. Claro. Y de ahí vamos a tu etapa en la Fórmula 1. Si no he anotado mal, en total, entre probador, simulador, oficial y todo eso, he contado 8 equipos. Arrow, Jaguar, McLaren, Sauber, HRT, Jordan, Ferrari y Prost GP por un pequeño Sí, periodo. 107 Gran Premio corrido, 35 puntos en total, un podio en Hungría que tú tienes en tu corazón hasta creo a tope y también esa vuelta rápida en Bahrein de carrera que sigue ahí, ¿no? sí, bueno, sigue ahí, pero bueno, de hecho, Alex, te voy a enseñar una cosa. Sigue ahí y si ves ahí encima del cuadro de Senna, Esa tengo tarja rectangular, ¿no? Sí, tengo en esa marca rectangular que pone pues Bahrain International Lap Record, ¿no? En recordatorio. Tengo que decir que este año me la van a destruir, porque además va a haber 2 grandes premios en Bahrein. Uno probablemente no, seguro es de noche, que además la pista de noche está más rápida porque hace más frío. O sea que es lo que hay, es lo que hay. Pero oye, ha aguantado bastantes años, me siento muy orgulloso. Y sí, he pasado por muchísimos equipos
pero al final muy pocos buenos, ¿no? Esa es la realidad. Y de 107 grandes premios habré estado en, no sé, el otro día calculando, habré estado en casi 800 grandes premios, o sea, una barbaridad, no compitiendo, pero estando, ¿no? O No, sea claro, que, es que después claro, eran equipos que empezaban o que tenían la misma posibilidades de lo grande y al final uno tenía que apañarse. Creo que el periodo de McLaren, donde también corriste, es el mejor en el sentido de haber tenido bajo mano un coche, un monoplaza de verdad que corría y mucho. sí, o sea, sin duda los mejores años de mi carrera deportiva en Fórmula 1 han sido en McLaren, pero ya no porque hice el podio con ellos o porque, sobre todo, porque aprendí muchísimo. O sea, yo, el Pedro de la Rosa que acaba la etapa en McLaren es un piloto mucho más completo al que se inicia, pero sobre todo que entiende mucho más cómo poner el coche a punto, lo que necesita un equipo de Fórmula 1 para ser competitivo, porque en McLaren aprendo que es imposible que un equipo con menos medios consiga nada en Fórmula 1. Cuando tú entras en McLaren, y en la época en que yo entro, que es el momento dorado de McLaren, con simuladores, túneles de viento, muchísimos recursos a nivel humano, de gente, de herramientas, realmente te das cuenta que los equipos en los que yo había estado era imposible que luchasen contra McLaren. Y te das cuenta que hay dos categorías en Fórmula 1, los que luchan por ganar y los que luchan por sobrevivir. Y hay mucha diferencia, ¿no? Pero aprendo realmente a trabajar en equipo, con un grandísimo equipo, con gente súper talentosa y con unos recursos ilimitados. O sea, ahí el problema no era el dinero o la inversión, el problema era la idea. ¿Quién tiene la idea para hacer que el coche vaya más deprisa, ¿no? Eso es lo que costaba encontrar. Y bueno, y disfruté mucho, trabajé muy duro y lo que está claro es que las jornadas de entrenamiento con McLaren eran durísimas porque es que el coche no se rompía nunca. Entonces, el límite era el físico del piloto, cuando decía ya no puedo más, ¿no? O sea, porque le iban echando gasolina y venga, vamos a probar suspensiones, vamos a probar durabilidad de neumáticos. Era muy bonito. Ron Dennis, ¿qué tipo era? Ron Dennis es un tipo al que cuando yo entro en McLaren tengo muchas ganas de conocer, porque todos conocíamos su pasado y la verdad es que la realidad supera la ficción. Es decir, es un genio, es un personaje tremendamente disciplinado, perfeccionista, muy exigente y que esta personalidad, este carácter hace que trabajar con él sea muy difícil, porque su nivel de exigencia es muy alto, pero además la exigencia, como la ve Ron Dennis, ¿no? Primando ciertas cosas que a lo mejor para otras personas no son tan importantes, como el orden, la limpieza, la pulcritud, el llevar el pelo corto, afeitado, sin tatuajes, cosas que bueno, pues que son Ron Dennis y es lo que han hecho a McLaren tan especial, única y una de las mejores escuderías de la historia de la Fórmula 1. Pero luego era un tipo con un sentido del humor tremendo. O sea, cuando conseguía sacarse esa coraza de presión, porque él solo estaba en el mundo de la competición para ganar. Entonces, cuando conseguía relajarse, tenía un sentido del humor tremendo y realmente han habido cosas con él muy, muy curiosas, ¿no? Porque hemos pasado momentos muy buenos, pero también muy malos. Hablamos de la convivencia entre esos dos gallos, Alonso y Sí, Hamilton. Sería sí, o sea, ahora, imposible, mucha gente dice, Alonso Mercedes, a ver, quiere mover batalla entre él y Hamilton. Aparte, lo que piensa Mercedes de no poner, creo, un piloto que fastidie a Hamilton. ¿Tú? bueno, ¿Sería a ver, yo posible? creo que con el tiempo hemos aprendido a que el dúo Alonso-Hamilton ha sido probablemente uno de los dúos de pilotos, los teammates más fuertes de la historia de la Fórmula 1, ¿no? Y probablemente solo comparable a Senna-Prost. En el momento en el que Hamilton entra en Fórmula 1,
todos sabemos que es un piloto con mucho talento, pero nadie se puede imaginar que va a ser uno de los grandes de la historia de la Fórmula 1. Pero sí que hay indicios cuando empieza a entrenar, en Fórmula 1, que yo digo, cuidado, este tío es muy bueno. Este tío es muy especial porque le veo hacer cosas que yo no le he visto hacer a nadie de mis compañeros de equipo hasta la fecha, ¿no? Desde un Raikkonen o un Coulthard o un Alex Burth o un Eddie Irvine o gente que yo me había medido de tú a tú. Cuando veo su telemetría digo, este tío es muy bueno y vamos a tener un problema con él porque es uno con los que yo en el fondo es mi volante de McLaren me lo saca Hamilton, ¿no? Entonces, pero bueno, qué bonito haber trabajado con ellos dos, qué difícil, porque cuando trabajas con dos pilotos tan competitivos que los dos quieren lo mejor para ellos, hay mucha tensión, pero bendito problema que dije yo siempre, ¿no? Lo que, bueno, ahí nos equivocamos muchos en la gestión y yo siempre hablo en plural porque los equipos son personas Una familia que al final tiene que Sí, condividir la cosa buena como la mala. exactamente. Pero te imaginas ahora verlos otra vez juntos, qué bonito sería. Yo creo que Sería mucha realmente, gente lo añora, lo desearía y a ver, porque lo mismo, Fernando tiene su edad, pero yo creo que le falta de quitar las riendas a Papá Noel, porque cada cosa que se mueve con cuatro ruedas o quiera conducir, ahí está. El otro, 6 títulos, va por 7 y la gana creo que la tiene siempre, aparte de toda la última polémica o esa cosa, en fin, falta la Fórmula 1 tener esa batalla. Ya hay Verstappen, hay Leclerc, hay gente que puede dar un espectáculo a la Fórmula 1 y recordarnos sí. aquellos tiempos y aquellas batallas. Uno de los problemas de la Fórmula 1 es que los jefes de equipo saben perfectamente que lo más importante es el coche. Y entonces, al saber que realmente el coche es el que gana campeonatos, el coche es el equipo, por encima del piloto, y esto lo digo muy a mi pesar, porque la gente quiere héroes, no quiere máquinas perfectas, o sea, lo que quiere sobre todo es al piloto héroe. Pero entonces han dado cuenta que invirtiendo en el coche es más rentable que teniendo un piloto crack, ¿no? un superclase. Y cuando tienen un piloto superclase, no quieren tener un segundo superclase dentro del equipo para desestabilizar el equipo, porque saben que teniendo un superclase con un supercoche ya tienen el Mundial de Pilotos. Y tienen un buen segundo piloto trabajador, disciplinado, que acata las órdenes de equipo, pues entonces ya tienen el Mundial de Constructores. Y esa es la realidad. Otra cosa es si hubieran 3 equipos en una décima. Entonces sí que los jefes de equipo dirían, necesito a Fernando, a Hamilton, a los mejores, porque esos son los que marcan esas últimas décimas. Las últimas décimas son exponencialmente caras, pero como las diferencias entre equipos son mucho mayores a 1 o 2 décimas, lógicamente los jefes de equipo no van a invertir en fichar a superpilotos como Fernando. Esa es la realidad de la Fórmula 1. De los compañeros de equipo que has encontrado en tu carrera, ¿cuál es el con quien más ha tenido buena relación, el más simpático y, si puedes decirlo, quieres decirlo, el más así para olvidarse? A ver, de los que mejor me llevo y me he llevado y somos íntimos amigos es con Alex Burth, que estábamos en McLaren, éramos pilotos de prueba y hubo momentos de mucha tensión porque estábamos luchando por el tercer piloto, sobre todo el volante de Montoya, ¿no? Cuando Montoya se lesiona o cuando Montoya en el 2006 se decide irse a la NASCAR, ¿no? Entonces hay verdaderos, codazos por luchar por ese volante. Y tengo que decir que es el mejor. Habéis compartido también la presidencia de la Asociación de Pilotos entre tú y él. Totalmente, totalmente. De hecho, pues yo propuse a Alex cuando yo es que al final, el problema mío es que llegó un momento en mi vida de Fórmula 1 que estaba muy cansado de viajar. Llegó un momento, llevaba desde el año 98
estando en todos los grandes premios, porque en el 98 era piloto de pruebas de Jordan. Llevaba 15, 20 años que estaba ya un poco cansado. Y no olvidemos los otros 10 años que llevaba en Inglaterra, en Japón, etcétera, ¿no? Y entonces en ese momento le dije a la GPDA, oye, que por cierto es un cargo no remunerado, es un cargo totalmente que se hace por la seguridad de los pilotos, pero ocupa mucho tiempo, que esto hay que valorarlo también, y muchos viajes. Entonces le dije a Alex, me has de echar una mano, tú eres el tío perfecto para este trabajo, lo harás incluso mejor que yo, y así ha sido. Alex está haciendo un trabajo espectacular, los pilotos están muy contentos, ha hecho un mejor trabajo que yo mismo y estoy muy orgulloso de haberlo propuesto, sabía que no me iba a equivocar. Dicho esto, Alex es mi amigo, o sea que ahí sí que hay un conflicto de intereses porque somos amigos, pero es que veraneamos juntos. O sea, cuando vamos a Mallorca de veraneo, vamos juntos. Yo soy el padrino de uno de sus hijos, de Óscar, ¿no? O sea que creo que es una relación que ha ido más sí, allá de lo deportivo, que ha llegado a ser totalmente. familiar. Mi pasión por las bicicletas viene por Alex. Alex me vende una bicicleta de segunda mano. En un test en Paul Ricard me dice, oye, ¿te gusta esta? Te la vendo y tal. Se la compro. Me iba mal porque Alex mide casi 90, yo mido unos 78 y todavía la tengo hoy, ¿no? Y me dije, vaya gol que me metió mi amigo, pero realmente me inculcó la pasión por el ciclismo también. O sea, le estoy muy agradecido. ¿El más simpático? ¿O el más, sí, un poco fuera a de ver, cabeza? el más simpático, hay un tío que está loco que se llama Tom Coronel, que Sí, coincido con él en Japón. lo hermano Coronel, Timo Tom. El más simpático, loco, divertido, extravagante, y es un piloto que, bueno, en Japón un día le tuve que decir, oye, Tom, yo no puedo salir contigo por la noche porque yo quiero ser piloto, yo quiero llegar a la Fórmula 1, no quiero ser campeón del mundo de discotecas, ¿no? Y ese es el más simpático. Tengo que decir que en la Fórmula 1 con el que me río más es con Fernando Alonso. Es un espectáculo, es un tío súper, súper gracioso, de puertas para adentro. Se ríe de todo. Fernando se ríe de todo, sabe reírse de todo y contagia. ¿Y alguien un poco más duro, más frío, o alguien que no has tenido buena relación? No, Sí. con el que tuve más fricción fue con Ed Irvine, ¿no? En mi época en Jaguar. Fueron años difíciles. 2 temporadas muy duras, muchos cambios, muchos problemas, muchos enfrentamientos. Pero bueno, yo lo entiendo también. Yo era el joven que llegaba, él era el veterano que tenía que defender su parcela. Y ahí aprendí latín, ¿eh? Pero también le tengo mucho cariño ahora, pero Sí, no no, hablamos tanto. claro, era No justo hablamos tanto. para dar alguna curiosidad como nos gusta hacer. Y además, en Jordan conociste otro loco, Eddie Jordan, claro. Después han venido otro tiempo, pero también un personaje, sí. ¿Qué falta la Fórmula 1 hoy en día? Pues es que estamos hablando de gente con muchísima personalidad. O sea, gente que estaban... Yo con los años en la Fórmula 1 he echado de menos esas personas que no vivían con un guión. Luego, a medida que vas creciendo y vas pasando por equipos, llega un momento que son tan profesionales en el que cuando vas a una rueda de prensa te pasan las preguntas esperadas con las respuestas que debes hacer y te lo inculcan, ¿no? El peor equipo para esto en mi época era Ferrari, que te hacían ya un transcript de lo que tenías que decir cuando te preguntaban. Entonces, claro, la gente dice, no, es que los pilotos no dicen nunca una palabra más alta que la otra, siempre tienen un discurso muy monótono, muy monosílabo. Sí, es verdad, pero es que nos educan así. Conforme pasan los años, los equipos cada vez se han vuelto tan profesionales, tienen una obsesión por controlar lo que dicen los pilotos, los que hacen, lo que cuelgan Otro en las redes sociales. tiempo y otra época. ¿Cuánta gente me lo ha contado que ha vivido esos años como esto? Sí, Y la diferencia es brutal. Y coincido, por lo que imagino, veo y todo eso, que siempre en Ferrari más o menos ha siempre habido un poco de cierre, de frialdad, de control hacia la muy relación. grande, muy Sí, grande. sí. Muy grande. ¿Sabes lo que nos ha hecho mucho daño?
son las redes sociales. Nos ha ayudado, pero también nos ha coaccionado mucho lo que decimos. Y yo cuando yo he pasado años donde yo decía algo en la prensa española, leía la portada de un diario con alguna de mis frases y yo pensaba, ojalá no lo lean en el equipo. Y ahora eso es imposible. Yo sí digo, si un piloto de actual dice algo, es que no es que a lo mejor no lo crean, es que probablemente en el minuto 1 ya lo tienen, ¿no? Ya lo han, con las redes sociales totalmente te... Entonces esto, cuando te ponen Justo, un micrófono encima, tienes mucho miedo y- en cometer un error. claro, y justo ayer lo que ha nacido con las declaraciones de Hamilton después la de Marco, que han sido desmentidas, excusas, no excusas, todo por trámite de redes sociales, algo que explica como muchas cosas que han pasado en estos años, lo que tú has dicho seguramente. Sí. La etapa en Ferrari, equipo italiano, la masa de tifosi que siempre está alrededor de algo que es patrimonio nacional y mundial. ¿Y cómo has vivido esos años, además con un Alonso que no ha podido conseguir ese título mundial, pero creo que ha sido una etapa interesante? Fue una etapa preciosa, preciosa. A ver, para mí, ir a Ferrari, tengo que decir que en el equipo de mis amores ha sido McLaren siempre, ¿eh? O sea, no, el póster en mi habitación cuando era un niño era de Ayrton Senna con el MP4, ¿no? O sea, esa es la realidad. Pero sí que es verdad que cuando un día te llama Ferrari, aunque sea solo para ser piloto de pruebas, como en este caso, yo no fui piloto de Ferrari como Fernando, como ahora será Carlos el año que viene, ¿no? Pero salvando las distancias, entras en Ferrari y entras en Fórmula 1 y conduces un Fórmula 1 y lo pones a punto y en su simulador y trabajas con su gente y vas a Maranello y conoces la idiosincrasia del lugar, de la gente y te das cuenta de lo que es Ferrari. Y Ferrari es, como el Barça, más que un club, más que un equipo de Fórmula 1 y con lo bueno y lo malo. Y tiene muchísimas cosas buenas, pero también tienes mucha presión cuando trabajas en Ferrari, porque cuando te paseas por Maranello, la gente te reconoce porque sabe qué haces, a qué te dedicas y quiere resultados. La gente, el tifosi, no le vale ese segundo. Entonces, tiene su lado, su componente de presión social, cosa que en Woking, en McLaren, te vas al pub de al lado de McLaren y no saben ni quién eres, y McLaren, me acuerdo que la primera vez que fui a McLaren pregunté en el pueblo dónde estaba McLaren porque me perdí y me decían que no sabía qué era. Ahora ha cambiado, ¿eh? Ahora Sí, no, McLaren, claro, Technology Center, sí, pero en la época que estaban no en había, el Unit 22, en un polígono industrial, encuentra el polígono industrial sin Google Maps y preguntando a los locales. Es más difícil. además de los últimos malos resultados y de los últimos tramos en Ferrari, puede ser esta presión, todo lo que tú has dicho, que ha hecho decidir a Vettel o a Ferrari de interrumpir la relación con el alemán. Bueno, yo creo que al final llega en la vida de un piloto cuando tú quieres continuar en un equipo y te hacen una oferta de un año, por ejemplo, como dicen que le han hecho a Vettel, es que te están abriendo la puerta. O sea, esto está clarísimo, ¿no? O sea, yo creo que Vettel, si algo es un piloto súper astuto, muy listo y lo debía de ver venir. Y cuando a un piloto que es 4 veces campeón del mundo te hacen una oferta así, te están diciendo, no sabemos a quién coger, te ofrecemos un año y esto pues obviamente a un piloto no le gusta. Y por eso, si ha sido así, como repito, es lo que no me lo ha dicho él, o sea, es lo que pone, lo que he leído en la prensa. Entiendo que Vettel y Ferrari hayan decidido irse por caminos separados. Y bueno, y conozco a Matías Binotto, creo que es un team principal con mucha personalidad, muy técnico. Era el responsable de motores de Ferrari cuando yo estaba ya en Sauber y luego en Ferrari trabajé con él. Recuerdo ir en bici con él, por ejemplo, antes de ir a trabajar hacíamos excursiones en bici, ya ves que es el típico manager muy organizado, llevaba la bici
perfectamente equipada, sabía dónde iba con el Garmin, y yo pues iba un poco más a pelo, bueno, yo sigo la rueda de esto, tengo que ganar la subida, ¿no? O sea, era un poco de... Pero ya siempre pensé, este sería un buen gestor. No solo un buen ingeniero, es un buen gestor. Sabía gestionar personas, sabía gestionar Sí, en ya a sus Italia, equipos. cuando ha llegado a ser team principal, ha habido algo de frialdad a ver esto, que claro, estaba en la familia, en el ámbito Ferrari, pero había duda, había todo eso. Pero al final creo que ha sabido, por lo que ha sabido, gestionar lo que ha pasado en Es que, Ferrari. Alex, en Ferrari el problema es que Montezemolo ha sido mucho Montezemolo, ¿no? O Claro, no, sea, esa persona que han vivido y han reinado en Ferrari tenían peso. yo te cuento una anécdota de Montezemolo para que veas lo grande que era y hoy no sé si me mintió, pero él nunca me llamó Pedro, él siempre me llamaba de la Rosa, ¿no? Cosa que en Italia es bastante común, ¿eh? No digo que no, pero en España, Poco se hostias, usa, cuando ya te que yo llaman... soy italiano. Sí, entonces yo cuando conozco a Montezemolo, bueno, un día me llama a su oficina a las 5 de la tarde, tenía que ir a su oficina, voy y durante nuestra entrevista, yo ya era piloto de reserva de test de Ferrari, le llama a alguien al móvil, coge, empieza a hablar con él, se llama Sergio, la persona que le coge el móvil, yo estaba ahí delante, le hago si me voy, no me voy, me dice no, tal, y le dice perdona, pero tengo una cosa muy importante, Sergio, te llamo luego. Y cuando me cuelga, me dice, ¿sabes quién era? Y yo, no, Sergio. Me dice, era Sergio Marchionne, pero para mí ahora es más importante hablar con De La Rosa. Y Eso decía claramente sí, a lo ver, que era estoy importante en seguro, ese a lo momento. mejor era Sergio López, o sea, no quiero decir, no, Mm. pero Montezemolo te hacía creer que eras indispensable. Toda la gente que trabajaba en Ferrari, cuando en la cena de Navidad, él enviaba un mensaje de que vamos a ganar el año que viene, la gente salía de la comida de Navidad y si era necesario no iba a su casa, se iba a trabajar. Era un motivador nato y hacía que todos nosotros nos pensábamos que éramos indispensables, cosa que probablemente no lo éramos, pero eso es un gran líder, ¿no? Entonces, claro, Montezemolo a mí me impresionó mucho verlo trabajar y verlo convencernos a todos de gestas imposibles, porque no teníamos un coche ganador, pero él nos hacía luchar por ello, ¿no? 4 pilotos españoles han llegado a un podio en Fórmula 1. Pórtago, Fernando Alonso, tú y Carlos Sainz, justo el año pasado en Brasil. Este tío llega a Ferrari en 2021. ¿Qué va a pasar? Más podios, más victorias y títulos. Hombre, está clarísimo que no se va a quedar en uno. O sea, esto lo tenemos muy claro. Cuando fichas por Ferrari ya sabes que Carlos ahora ha cogido la rampa de despegue. Creo que la Fórmula 1 es cíclica, lo sabemos todos, ¿no? Venimos de un dominio de Red Bull apabullante, luego de Mercedes, y yo creo que dentro de poco estaremos ante otro ciclo de Ferrari y espero que le pille a Carlos ahí, ¿no? Porque es muy importante. Talento tiene y suficiente. La gente habla de si número 2 de Leclerc y por eso lo han fichado. Ferrari no ficha números 2. O sea, lo que quiere es un equilibrio de dos pilotos jóvenes. Y yo creo que la gente infravalora un poco a Carlos. Tengo la sensación de que se cree que Leclerc va a ser el escudero de Leclerc. Y no va a ser ningún escudero. Son los dos muy, muy bravos, muy fuertes. Y Carlos ha crecido mucho dentro de la Fórmula 1. ¿eh? O sea, ha crecido a lo largo de los años de una manera muy grande y sabe gestionar muy bien las carreras, sabe conservar muy bien neumáticos, gestionar neumáticos, cosas que Leclerc todavía tiene que aprender. Además, será el asfalto, las carreras que tendrá que decir quién, no es el número 1 o 2 o quién manda, porque si Exacto, empiezas exacto. a sumar victorias, a sumar puntos, al final será la pista que dirán Carlos o Charles. Además, el reino de los dos Carlos tenemos en Ferrari en 2021. Carlos Sainz, hijo, hablamos un momento del padre, galardonado con el premio Príncipe de Asturias, ganador en Dakar,
incombustible y creo también eso demuestra los genes que puede llevar a Ferrari el hijo. Totalmente. O sea, Carlos padre es un referente para todos, ¿no? Pero no solo como piloto, porque realmente lo que ha conseguido como piloto es espectacular. Con 58 años y este año va y gana el último Dakar, hasta la fecha, el último. Digo, y el premio Princesa de Asturias, sí. Es increíble lo que ha conseguido con más de 50 años, ¿no? O sea, casi 60, es espectacular. Y eso demuestra un hambre insaciable. Pero yo lo valoro, o sea, a Carlos lo respeto todavía más como padre, por cómo ha sabido educar a su hijo, cómo ha sabido inculcarle los valores de esfuerzo, competitividad, de, de perseverancia. Y muchas veces pensamos que el ser hijo de te da facilidad, te abre puertas. Sí y no. Porque no hemos de olvidar que muchas veces el hijo de es el piloto a que todos los otros contrincantes, otros pilotos, le tienen más ganas en pista. Yo he sido terriblemente más duro o me he fijado más en Ralf Schumacher porque era el hermano de Michael Schumacher cuando corría en la Fórmula 3000 en Japón, ¿no? Era un objetivo, tenemos que ganar al Schumacher, ¿no? Era igual si era Michael, si era Ralf, era Schumacher. Y a Carlos le ha pasado mucho que el casco, cuando compites, sabes quién es y por eso ha tenido que soportar mucha presión de los chavalines que querían ganarle. O sea que le tengo muchísimo respeto. Y Carlos padre, un referente, sin duda. Ya vamos acabando nuestra charla, que para mí podría seguir hasta mañana, pero me gustaría hablar contigo, ya que has sido piloto probador en los años 90, eso de los años del nuevo milenio. ¿Qué era ser un piloto probador? No digo de simulador porque no había, a respecto de uno que hoy en día tiene esos aparatos, esa maquinita que son simuladores, totalmente diferentes. Buena pregunta, Alex. ¿Sabes lo que pasa? Que hemos cambiado los pilotos jóvenes aman los simuladores, aman los simuladores de casa o el sim racing, porque su primer feeling con la Fórmula 1, con la competición, no fue a través de un coche real, fue a través del sim racing. Entonces, desde pequeñitos han aprendido a amarlo, a entenderlo y a competir con la realidad virtual, ¿no? A través de la realidad virtual. En mi época, los simuladores eran como, primero que estaban menos desarrollados, pero era como que lo haga el piloto de pruebas, ¿no? Porque el piloto bueno, el piloto oficial, no necesita una máquina para aprender circuitos ni nada, ¿no? Entonces, la gente de mi generación hemos despreciado, mucha gente ha despreciado los simuladores y no los hemos aprendido a amar. En cambio, las nuevas generaciones, como su primer conocimiento de la Fórmula 1 ha sido a través de un simulador, están enamorados de ello, ¿no? Hay una percepción muy diferente. Luego, en nuestra época, el kilometraje era más barato. Tú podías entrenar mucho más, ya no con un Fórmula 1, con un Fórmula 3, con un Fórmula 4. El entreno era garantizado, no existían simuladores. Ahora no, ahora entrenas en simulador y compites, pero no entrenas con el coche real porque es muy caro y porque están vetados por reglamentos los entrenos, ¿no? Ha cambiado, la filosofía es diferente y hacia dónde vamos es cada vez más sim racing y solo competir los fines de semana cuando haya carrera, nada de entrenamientos. Y ya verás, en el futuro prácticamente los viernes desaparecerán. Además, antes había la prueba a lo largo del año en Fiorano, en donde era por los otros equipos, después se han cortado. Había también el warm-up, quita el warm-up. Han cambiado cosas, para mí empeorando mucho, quitando la cosa que en realidad tendría que mantener, que permitan el desarrollo y a los pilotos estar en la pista en lugar de delante de una pantalla y con un joystick en la mano. Pero en fin, sí. es... Pero tienes razón. Yo creo que ahí en la Fórmula 1 ha habido por la reducción de costes, se ha reducido los entrenamientos
los equipos grandes han seguido invirtiendo ese dinero que se han ahorrado y todavía más en herramientas de simulación, con lo que al final son los equipos pequeños que han salido perdiendo, porque hay muchos equipos pequeños que todavía no tienen ni simulador. Y los equipos grandes hace casi una década, no. McLaren, el primer simulador que yo probé de McLaren es 2003, o sea, hace 17 años, ¿no? Por lo tanto, para que veas que el entrenamiento en pista al final es la manera más barata de desarrollar un coche. Pero los equipos grandes hicieron creer a los pequeños que reduciendo los entrenos en pista les iban a igualar, ¿no? Igual que como el budget cap, que está bien, pero ya sabemos que no va a cambiar mucho. Claro. Una penúltima cosa. Tú has pasado o has también condividido pista, volante y micrófono. ¿Cómo empezaste y sigue gustándote, creo, el micrófono? Con, ojo, el primer asiento que pueda estar libre, ¿no? La verdad es que, a ver, tengo que decir que me lo paso muy bien He tenido mucha suerte. He tenido mucha suerte de contar con un equipo en Movistar ahora, Fórmula 1, pero también cuando estábamos en TV3 también, con Merlos, Francesc Rosés en la época, ¿no? Y luego pues en Telecinco, en Antena 3, en La Sexta, y ahora en Movistar con un equipo humano espectacular. He aprendido muchísimo. ¿Has cambiado también emisora como has cambiado equipos? Va, bueno. Sí, bueno, al final yo me debo a la Fórmula 1, esa es la realidad, ¿no? Y entonces hemos navegado por donde hemos podido, siempre siguiendo nuestros sueños, que ha sido competir en Fórmula 1, pero también con los años me he dado cuenta que me encanta hablar de Fórmula 1, comentar, me encanta disfrutar, y lo que creo que tengo una cualidad, y no me gusta hablar pero es que soy una persona cero envidiosa, cero. Y entonces, si yo no puedo competir, que es lo que a mí me gustaría, porque, repito, es lo que uno quiere, pero si yo no puedo porque hay otro tío que lo hace mejor que yo, lo que quiero es comentar sus carreras. Y eso yo creo que hay muy pocos pilotos que cuando los sacan de piloto oficial, pues se enfadan o tienen ese amor propio pues de decir, oye, pues yo no puedo comentar, o comentan mal porque tienen que comentar algo que querrían hacer y se les ve el plumero, ¿no? Yo creo que soy una persona súper transparente, me encantaría hacerlo, pero si no, oye, quiero pasármelo bien con, eso sí, amigos alrededor, porque es muy importante comentar con gente con la que te llevas bien. Si no hay química con ellos, el producto final la gente vería que no haríamos disfrutar tanto a la gente, ¿no? O sea, que he tenido mucha suerte de conocer a Antonio Lobato, y Antonio Cuquerella, hacemos un equipo también muy divertido, y todo el equipo de Movistar Fórmula 1. ¿Hasta cuándo? No lo sé, pero de momento nos lo seguimos pasando bien y ahora pues tenemos delante una posibilidad brutal viendo lo que viene, lo que se presenta en el futuro con Carlos, ojalá con Fernando, ¿por qué no? ¿No? Pues soñemos otra vez en Fórmula 1 con un equipo competitivo, Carlos Sainz en Ferrari. O sea, eso es un sueño. O sea que lo importante es pasárselo bien. Yo, navegando por el mundo de la Fórmula 1, del motor sport, me lo sigo pasando muy bien y creo que esa es la cualidad mejor que tengo, que siempre estoy contento. La última, este año va a ser una temporada un poco particular. ¿Suena la séptima Hamilton o hay alguien más que interrumpe el dominio de la era híbrida de Mercedes? Bueno, a ver, yo si tengo que ser 100%, si tengo que jugármela, apuesto por Hamilton, pero en base a unos entrenamientos del mes de febrero en el circuito de Cataluña, que estuvimos ahí todos, los vimos los coches de cerca, pero es que han pasado muchos meses. Los coches serán diferentes, sí, habrá o sea, incertidumbre de carrera seguida, un calendario corto, claro, muchas variables. Claro, Alex, porque la gente se cree que esos coches van a ser los de Barcelona. No. Hemos hecho un parón de un paréntesis llamado COVID y ahora esos coches han sufrido evoluciones constantes durante todo el parón, principalmente porque esas evoluciones ya estaban diseñadas y simplemente tenían que entrar en producción. Por lo tanto, en el momento que la producción ha ido plasmando esas mejoras, los coches que vamos a ver van a ser muy diferentes, más rápidos, obviamente. Por lo tanto,
quién habrá trabajado o esas mejoras que estaban en el pipeline de los equipos, cuán de buenas eran, lo veremos ahora. Pero aún y así conocemos la capacidad de Mercedes. Mercedes es un super equipo. Se han adaptado a todo y en la era híbrida lo han arrasado. Yo creo que este año, no arrasando, van a ganar. A Hamilton, si tengo que poner mis fichas, apostaría todo a por Hamilton. La ultimísima, ¿en tu familia alguien que coja el volante próximamente? Tengo 3 hijas, Alex, Ya. entonces he intentado meterles el gusanillo, ¿no? de las 4 ruedas, pero con discreción, en el sentido de que al final son tus hijos los que han de escoger lo que quieren. Entonces, ellas me han visto pues toda mi vida yendo por los circuitos, entrenando, sintiendo pasión por las 4 ruedas. Solo una, la pequeña, es la que más pasión tiene, la que más le gusta el karting. Y cuando vamos a entrenar en el circuito de Lliçà, por ejemplo, que vamos mucho cerca del circuito de Cataluña, pues voy con ella, ¿no? Y de momento tiene 12 años, no sé, pero me lo paso muy bien con ella, nos reímos mucho, estamos juntos y Dios dirá. Es un mundo complicado, es terriblemente todavía muy dominado por el hombre, por el sexo masculino, ¿no? Hay muchas más hombres que mujeres, aunque poco a poco cada vez hay más y más pilotas, pero no vamos a negarlo. Es más difícil para ellas llegar arriba. También hay más oportunidades para la mujer en el mundo del deporte, con programas diversos. O sea, vamos a ver, pero en cualquier caso, es un mundo apasionante el motorsport. Es lo más increíble que me ha pasado en la vida, estar metido en el motorsport. Nos engancha y seguirá enganchándonos. Don Pedro Martínez de la Rosa, muchísimas gracias para este encuentro, esta charla y hasta la próxima. Un abrazo a todos. Gracias, Alex. A ti.